Parte 3. Después de organizarse, la reunión del comité terminó. Naruse Mio y Naana Kayuki se pusieron de acuerdo con Basara y volvieron a casa sin tener que esperar por él. Se detuvieron junto a un supermercado cercano a sus casas cuando María había llamado, pidiendo que compraran algunos comestibles, mientras que venían en su camino de regreso. ¿Bien? Eso probablemente debería ser todo. Lo es. Todo en el mensaje de texto de María ya está aquí. Yuki empujó el carro junto a Mio, y asintió después de comprobar la pantalla de su teléfono móvil. Por último, dejando el supermercado después de esperar en la fila de la caja durante mucho tiempo, sus teléfonos recibieron un mensaje de texto al mismo tiempo. Originalmente pensaron que era María preguntándole si podían conseguir más alimentos, pero el remitente resultó ser Basara. Por lo tanto, al comprobar su contenido, solo cayeron en silencio al mismo tiempo. ¿Basara fue el que te lo envió de tu lado también? Probablemente es el mismo mensaje. Algo surgió, por lo que llegaría tarde a casa, no había necesidad de preparar su participación en la cena, y terminó con una disculpa. Después de examinar el contenido, Mio y Yuki se miraron y suspiraron. Solo entonces. Hola, buenas noches a las dos. Una voz familiar hizo que se dieran la vuelta y vieran, y allí de pie estaba un hombre que llevaba el mismo uniforme de la escuela que ellos. Takigawa. Mio dijo el nombre del joven, con su voz sonando rígida. La expresión de Yuki se engrosó visiblemente, y se hizo un poco nerviosa. Al ver sus reacciones, Takigawa sonrió amargamente y dijo: No necesitan mirarme con esos ojos. Después de todo, no soy su enemigo. Con Solskjaer como su predecesor, en este momento era el observador de Mio, su nombre era Lars, y su verdadera identidad era la de un espía enviado por la facción conservadora en la actual facción del Señor Demonio. Eso es todo lo que Mio y Yuki sabían sobre Takigawa. Se les dijo que Takigawa había proporcionado mucha ayuda desde las sombras durante los eventos con Solskjaer. También le había dado información a Basara sobre las características de la magia de Zest, le ayudó a infiltrarse en la guarida de Solskjaer, y ayudó a María a salvar a su madre, protegió a Mio mientras que se mantenía en la oscuridad, similar a María. Por lo tanto, para Mio y las otras, Takigawa debería ser llamado un salvador. Sin embargo, ya he dicho esto antes, estoy muy agradecida, pero todavía no puedo perdonarte. Takigawa había atacado a Mio y Basara en el pasado. Basara era solo un obstáculo en sus ojos en aquel entonces, por lo tanto, lo mató ante Mio, haciendo que despertara por la fuerza del poder de Wilber que estaba durmiendo en su cuerpo, empujando a la facción conservadora en aumentar la protección de Mio. Por supuesto, Takigawa estaba protegiendo a Mio desde las sombras como un demonio de los conservadores, mientras que era un espía en la actual facción del Señor de los Demonios responsable de observar a Mio. Él tenía su propio punto de vista y preocupaciones, pero aún así, Mio y Yuki no habían olvidado que Takigawa había acosado a Basara sobre su pasado mientras que era enemigo, reabriendo la herida en su corazón y dándole lesiones importantes. Y entonces, si alguna vez hieres a Basara de nuevo, sin duda no te lo perdonaré nunca y te mataré un centenar de veces, incluso si esto significa devolver el favor con ingratitud. Jaja, ser odiado tanto. Takigawa se encogió de hombros mientras se enfrentaba a la intención asesina de Mio. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No dijiste que ibas a pensar en una manera de informar a la actual facción del Señor de los Demonios sobre Solskjaer, y por lo tanto irías al reino de los demonios? Ella continuó con una expresión feroz, sin prestar atención a las personas que entraban y salían del supermercado. No había una gran cantidad de personas espiando aquí, así que incluso si había personas, diría que estaban hablando de un juego de ordenador. Sí, no estás equivocada acerca de eso. Takigawa dijo. Sin embargo, para la seguridad de todos, me gustaría darles algunos consejos antes de que vuelva. ¿Consejo? Yuki levantó una ceja y le preguntó, a lo que Takigawa sintió y continuó. Sí. Es algo sobre Basaki. Esas palabras causaron que Mio y Yuki se silenciaran. Desde que mencionó ese nombre, debía ser algo muy importante. Takigawa continuó con solemnidad. Su capacidad para eliminar. Es especialmente singular y muy fuerte, pero si puede eliminar cualquier cosa y todo por completo si se utiliza bien, sería una amenaza aún más grande de lo que el entrenamiento para usar el poder heredado del anterior señor demonio Wilberto. Los puntos planteados por Takigawa eran cosas que todos ellos entendían claramente. El Vanishing Shift de Basara tiene un poder sorprendente, hasta el punto en el que podría derrotar al enemigo y causar daños a su propio lado, era un arma de doble filo. Basara había perdido el control de ese poder en el pasado una vez creando una situación irreparable, provocando su exilio del pueblo. Naruse fue la que perdió el control de su poder cuando luchamos. Hipotéticamente, si Basaki fuera el que perdiera el control de su poder, serían capaces de salvarlo. Yo,
Mio se quedó sin habla, mientras que Yuki permaneció en silencio, con una expresión de dolor. Takigawa había dado en la cabeza del clavo. Ayudar a Basara mientras que su Vanishing Shift estaba fuera de control. Si no pudieran hacerlo, la tragedia de hace 5 años volvería a suceder. Y en la actualidad no serían capaces de ayudarlo. Había crecido en el pueblo, un lugar aislado. Fue solo hasta hace poco que lo ha usado un par de veces y ya que no había informado a la facción del actual señor demonio o la facción conservadora, el número de personas que saben al respecto deben ser pocas. Los que saben de ello son Solgiar, quien no está más en este mundo, y Cest, quien ha sido tomada por la facción conservadora, pero probablemente no les diga nada al respecto. Es solo. Si la noticia que tiene ese tipo de capacidad se extiende, habrá mucha gente que vaya detrás de la vida de Basaki. Él es una amenaza para la facción del actual señor demonio que quiere tomarte a ti y la facción conservadora que quiere protegerte, y entre ellos podrían estar los que son como Solgiar, que quieren tomarlo por sí mismos haciendo girar una historia sobre el asunto con Solgiar, por lo que su muerte no está relacionada con ustedes, pero para Nanaka, la usuaria del espíritu de la lanza de la tribu de héroes que asesinaron a demonios que fueron enviados por la facción del actual señor demonio como refuerzos antes, ¿verdad? La facción del actual señor demonio incrementará la vigilancia, y será solo cuestión de tiempo que alguien haga la conexión contigo para los eventos antes y después del asunto con Solgiar. Por el lado de la facción conservadora, también existe el asunto acerca de María, por lo que un cambio en el estado actual de las cosas sería inevitable. Así que, Basaki parece ser consciente de estos peligros, y le he advertido de ello por si acaso. Pero probablemente va a usar esa habilidad si es la única manera de protegerlas. Al igual que en los últimos tiempos, Mio y Yuki se mantuvieron en silencio. Lo que Takigawa había era del todo cierto. Si bien Mio o Yuki estuvieran en peligro, Basara utilizaría Vanishing Shift, sin dudar incluso si esto significaba ponerse en peligro a sí mismo. Lo he escuchado, ustedes dos ya han hecho el contrato de amo sirviente con él, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Los que esperan proteger al maestro no son subordinados, son una carga. Digamos que ustedes desean permanecer a su lado en el futuro o mantener el status quo, pero como sean implicados en esto y use esa habilidad, probablemente deberían pensar en alguna manera de hacerse más fuertes si tienen cualquier sentido de responsabilidad. Por si acaso, tienen que ser lo suficientemente fuertes como para eliminar a sus enemigos. Ambas se quedaron sin aliento después de escucharlo decir eso tan despiadadamente. Con eso, Takigawa se dio la vuelta y se fue con un adiós. Mio y Yuki solo se quedaron allí, incapaces de decir algo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.